Márquez, cauto pese a su victoria, aún estoy lejos de mi mejor nivel. Márquez celebró su victoria en Hungría por todo lo alto, pero es consciente de que necesita más tiempo para recuperar el nivel que tenía en 2025. Marc Márquez afirma que su impresionante victoria en el Gran Premio de Hungría no significa que haya completado aún su último retorno a lo más alto de MotoGP, ya que insistió en que aún no está rindiendo al máximo. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. El piloto oficial de Ducati volvió al escalón más alto del podio en el circuito de Balaton Park el pasado domingo, tras imponerse a Pedro Acosta en un duelo directo para lograr su victoria número 100 en el Mundial de Motociclismo. Esto se produjo apenas una semana después de su buen retorno a las pistas en el Gran Premio de Italia. Tras una nueva operación en su hombro derecho, en mayo, que finalmente le puso en el buen camino hacia la recuperación. Pero el 9 veces campeón del mundo afirma que su resultado en Hungría no es una prueba concluyente de su recuperación, especialmente debido al trazado del circuito, e insiste en que aún no ha recuperado su plena forma tras su caída en el Gran Premio de Indonesia, del pasado octubre. Estoy muy contento de volver a la victoria, y espero y deseo que este sea mi último comeback. Pero sí entiendo que este retorno aún no ha terminado, afirmó. En Hungría hemos ganado, pero en un circuito que me ha ayudado mucho en las curvas de izquierdas. Mi condición física no era la mejor, estaba un poco más débil y me costó más. Pero simplemente creí en ello y lo conseguimos. Lo volvimos a hacer, regresar después de Indonesia y volver a ganar. Ha sido algo duro físicamente, pero aún más duro mentalmente. Siento que todavía estoy lejos de mi mejor nivel, de la forma en que quiero pilotar. Pero, de todos modos, sigo siendo rápido. Desde el comienzo del fin de semana, Márquez había restado importancia a sus posibilidades de lograr un buen resultado, afirmando que repetir su doble victoria de 2025 era muy difícil, y que el resto estarían haciendo algo mal. Su opinión no cambió tras superar a Pedro Acosta en la clasificación o la sprint del sábado, insistiendo en que no estaba en forma físicamente para mantenerse competitivo a lo largo de la distancia de una carrera larga. Pero Márquez mantuvo que no estaba subestimando sus posibilidades, persistiendo en que creía sinceramente que no sería capaz de convertir su velocidad a una vuelta en una victoria en carrera. Soy un optimista, pero, por supuesto, la victoria no estaba en el plan, explicó el vigente campeón del mundo. Se puede ver en los papeles que no miento. Solo en la FP2 lo di todo. Pero en Mugello, por ejemplo, no tenía ese ritmo para hacerlo, y entonces sufrí mucho. Pero aquí me estaba yendo bien con mi estilo de pilotaje, y eso me ayudó mucho a ahorrar energía. Es cierto que, quizá por primera vez en mi carrera, tuve un problema de calambres en el brazo izquierdo, porque estaba forzando demasiado en carrera. En el hombro, me siento vacío. Cuando adelanté a Acosta, gasté mucha energía. Fue una bonita lucha. Pero luego apreté durante 2 vueltas y me dije, vale, ¿cuántas vueltas quedan? Y aún quedaban 10. Márquez dijo que su victoria en Hungría le había salido cara, tras haber pagado un precio muy alto para volver a la victoria tras el accidente provocado por Marco Bezzecchi en Indonesia el año pasado. Nos llevamos 37 puntos. Siento que esta victoria quizá haya sido demasiado cara porque, desde Indonesia, he sufrido mucho, comentó. Ya entendí en 2020 que la vida de un deportista puede cambiar de un día para otro. Fue algo duro físicamente, pero aún más duro mentalmente. Hemos trabajado mucho. Las primeras carreras fueron muy duras y ahora solo tengo fe. Intento darlo todo al 100%. Acosta explica cómo le pasó Márquez, como si fuera una chicane móvil. Acosta reflexionó sobre su duelo con Marc Márquez en Hungría y sobre cómo volvió a estar a un paso de ganar en una carrera dominical. Pedro Acosta afirma que se sintió como una chicane móvil después de que Marc Márquez le adelantara para ponerse en cabeza y se alejara en el Gran Premio de Hungría de MotoGP. El tiburón de Mazarrón se enzarzó en una dura, aunque breve, pugna con el vigente campeón del mundo en Balaton Park el pasado domingo, ya que una caída en la primera vuelta que afectó a las Aprilia los dejó como únicos aspirantes a la victoria. El piloto de KTM parecía el más fuerte en las primeras vueltas, tras adelantar a Márquez en la segunda vuelta y crear una ventaja de más de un segundo con el neumático blando trasero. Pero la estrella de Ducati, que llevaba la goma media,
más duradera, recortó distancias justo antes de llegar al ecuador de la carrera y completó el adelantamiento en la chicane de las curvas 9 y 10. Acosta respondió de inmediato, y recuperó la posición en la 12, llegando incluso a tocarse ambos al salir del último viraje. Sin embargo, cuando Márquez volvió a atacar a Acosta en la chicane, en la vuelta siguiente, el murciano no tuvo respuesta y tuvo que conformarse con otro segundo puesto. Aunque la victoria de Márquez se atribuyó a su ventaja en las curvas de izquierdas, Acosta explicó cómo su compatriota logró una gran trazada en la curva 8 para atacarle en la chicane. Siendo sinceros, podemos decir que Márquez era más débil en las curvas de derechas, pero era rapidísimo en la curva 8, y me adelantó como si fuera una chicane móvil, afirmó. Pero yo nunca me rindo, y si me adelantaba, intentaba volver a pasarle. El problema fue que en la última maniobra me bloqueó y entonces ya estaba demasiado lejos. Pero, en cualquier caso, siempre es bonito batirse con Marc. Hubo algunos adelantamientos realmente limpios, algunos contactos, pero todo dentro de lo legal. Siempre es genial batirse en duelo con el campeón. Nunca es fácil intentar volver a adelantar a alguien con la experiencia de Marc. Lo disfruté. Creo que ya es la tercera batalla que pierdo, con él, o la segunda, quizá. En cualquier caso, si sigo teniendo estas luchas con Marc, significará que estamos mejorando nuestro rendimiento. A pesar de ser claramente el piloto más rápido de la plantilla de KTM, y de haber registrado algunas actuaciones impresionantes, la primera victoria en carrera larga sigue sin llegar para Acosta. El número 37 comenzó la temporada 2026 con un primer puesto en la sprint de Buriram y ha liderado varias carreras dominicales desde entonces, pero diversos factores le han impedido ganar. Cuando se le preguntó si sentía que estaba más cerca de convertirse en ganador de una carrera principal de MotoGP, respondió, es cuestión de intentarlo. El año pasado me costó mucho en la clasificación. Ahora estoy mejorando, siendo mucho más constante, porque el año pasado sufrí muchas caídas en esta fase de la temporada. Creo que lo conseguiremos pronto. Al final, es cuestión de intentarlo y de seguir creyendo. Aunque KTM sigue un paso por detrás de Aprilia y Ducati, que se han repartido las 8 victorias de domingo disputadas hasta ahora en 2026, Acosta cree que los progresos que ha hecho la casa de Matigofen le han permitido reducir las caídas. El año pasado, si intentaba hacer cosas así, normalmente me caía el 80% de las veces, admitió. Es cierto que la moto ha mejorado, pero cuesta bastante entender por qué sufríamos tanto hace una semana, en Mugello, y aquí hemos sido rápidos y competitivos. Tenemos que entenderlo porque, si no, es bastante difícil mejorar, cerró. Tardozzi, era solo cuestión de esperar, todos sabemos quién es Marc Márquez. Este domingo Ducati tuvo una doble celebración muy especial, la victoria 100 del equipo en MotoGP y la 100 de su estrella, Marc Márquez, en el Mundial, todo ello el año del centenario de la marca de Bolonia. El gran sueño era que la victoria 100 en el centenario de Ducati llegara hace una semana en el Gran Premio de Italia, la carrera de casa para el fabricante de Bolonia. Pero hace una semana, Marc Márquez no estaba aún en disposición, físicamente, de optar al triunfo en un circuito tan demandante como es Mugello. Sin embargo, los astros se alinearon con la llegada a un trazado de izquierdas como Balaton, y la genialidad del corredor español, capaz de sobreponerse a una doble operación hace menos de un mes, puso el resto para firmar su primer doblete de la temporada y engancharse, justo a tiempo, a la lucha por el campeonato del mundo. 100 es un número importante, una gran combinación. Las 100 victorias de Ducati. Las 100 victorias de Marc, que son tantas para un piloto, y los 100 años de Ducati, espero que también alcancemos los 100 campeonatos, aunque creo que ya no estaré aquí, bromeó Davide Tardozzi este domingo por la tarde en Balaton, tras el triunfo de Márquez y el tercer puesto de Pecco Bagnaia en el GP de Hungría. El veterano team manager de Ducati, celebró la victoria de Marc y aunque pidió calmar los ánimos no descartó que el español, una vez se recupere al 100%, pueda reengancharse a la lucha por el campeonato. Somos muy conscientes de cómo son las carreras y los campeonatos, en 22 grandes premios cualquier cosa puede pasar. Empezamos con algo de mala suerte, con algunos problemas. Nuestros rivales fueron más competitivos al principio, pero también sabemos esperar, dijo. Sabemos que llegará el momento adecuado. Sabemos que Gigi, Daigna, y sus ingenieros siempre tienen unas debajo de la manga. Al principio no parecíamos tan competitivos como en años anteriores, pero creo que solo necesitábamos esperar un poco.
También sabemos que hay circuitos donde sufriremos más que en otros, continuó el veterano expiloto. Para Tardozzi la capacidad de Marc está fuera de toda duda, pero no por ello deja de sorprenderle. Dominar de esta manera, con la pole position, victoria y récord de pista el sábado, victoria y récord de pista el domingo. Tengo que ser honesto, no me lo esperaba. Por eso amamos a Marc, porque nunca deja de sorprendernos. Dicho esto, sabemos que lo más importante para él es volver al 100%. Porque a pesar de todo, no lo está. A pesar de la victoria, no está al 100%. Para nosotros, lo más importante es, carrera a carrera, que recupere su mejor condición física, valoró. El propio Márquez avisó de que en circuitos como Brno y Assen, los dos próximos, volverá a tener problemas con su físico. Creo que Marc habla de lo que siente físicamente. Luego, otro Marc le dice, puedes hacerlo aún mejor. Así que creo que dice la verdad. Pero también es cierto que mentalmente puede manejar situaciones que otros probablemente no podrían. Y eso le da aún más mérito a este piloto. Pese a sus bajas y lesiones, Marc recortó, en un solo fin de semana, 30 puntos al líder, Marco Bezzecchi, 180 puntos, situándose ahora quinto de la general a 72, cuando aún faltan 14 grandes premios y hay 518 puntos en juego. Ya lo pensaremos más tarde. Ahora mismo, repito, queremos que vuelva a estar en plena forma. Porque Marc está increíblemente cansado, no quiso lanzar las campanas al vuelo el italiano. Todavía tiene algunos problemas, así que lo más importante es que vuelva a estar en forma. Entonces, ya sabemos quién es Marc, lo conocemos. Así que cuando vuelva a estar en forma y tengamos una moto competitiva, sabremos cómo terminarán las carreras, sentenció. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.